Según todos los indicadores económicos del primer trimestre de este año, la economía mexicana se contrae o en el mejor de los casos no crece. El presidente dice que eso quisieran los conservadores, que todo va requete bien y que le fue peor a Ernesto Zedillo, que durante el primer trimestre de su gobierno registró una caída del 7%. ¿Cómo va entonces el gobierno de la 4T en materia económica? Veamos el contexto. La economía mexicana tuvo su peor resultado en casi 10 años, creciendo apenas 0.2% en el primer trimestre de este año. Según estimaciones del INEGI, esta caída respecto al último trimestre de 2018, cuando creció 0.2%, se debe a que las actividades de las industrias manufacturera, minera, eléctrica y de la construcción bajaron 2%. El único rubro que tuvo buenos resultados fue el de las actividades agrícolas, ganaderas, de pesca, caza y aprovechamiento forestal, que crecieron 5.6% respecto al mismo periodo del 2018. Aun cuando es la primera vez que el crecimiento económico del primer trimestre del año no alcanza el 1%, el presidente López Obrador aseguró que las finanzas van requete bien con el fortalecimiento del peso. Están hablando de estancamiento económico. Lo cierto es que vamos muy bien, muy bien. Este martes, la Secretaría de Hacienda reportó que en el mismo periodo hubo una caída de 1.2% de los ingresos del sector público, producto de una baja en los ingresos petroleros. Los ingresos por recaudación, en cambio, sí tuvieron buenos resultados, 5% más que los primeros 3 meses del año anterior. Petróleos Mexicanos reportó una caída en sus ingresos debido principalmente a la caída de ventas nacionales por 3 factores: menor consumo de gasolina por el incremento en precios, pérdida de mercado por la entrada de nuevos competidores y una disminución en el volumen vendido como consecuencia de la estrategia de combate al robo de combustible. A principios de abril, la Secretaría de Hacienda advirtió que el bajo crecimiento del último trimestre de 2018 podría prolongarse al primero de 2019, por lo que bajó la perspectiva de crecimiento. La dependencia pronosticó entonces que el Producto Interno Bruto para este año sería de entre 1.1 y 2.1%. Sin embargo, el presidente señaló entonces que el documento era conservador y que había sido elaborado para no contradecir al Banco de México, pero que el país crecería 2% este año. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión. Gracias, feliz de estar aquí. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Muy bien, buenas noches a todos. Tú eres el que pidió este tema de economía. Por supuesto, me emociona. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo Muy estás? buenas noches, bien, gracias. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. A ti sí te gustan los temas económicos y de repente decimos, hablemos de otros temas que no sean de seguridad. Digo, para salir exacto de los temas de seguridad y justicia que son como el Lisa pan nuestro de cada día y sobre todo para salir de la Guardia Nacional. Bueno, hay que decir primero que en esta mesa ninguno de nosotros es economista. Ninguno. No. Nadie es economista en esta mesa. Vamos a tratar de agarrar el tema como podamos entenderle. Como y uno lo de los temas es, venía, por lo menos en redes sociales, había una serie de tweets del subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, quien explicaba un poco qué es lo que había pasado con el fenómeno de por qué se había contraído el crecimiento del Producto Interno Bruto del PIB este primer semestre, con un ajuste también por el tema de Semana Santa, primera vez que no nos tocaba. Semana Santa siempre se mueve, al parecer. Yo no sabía esa cosa. Ya uno aprende todo esto, pero bueno, no hay buenas noticias en materia económica. El presidente ahí decía ya que los conservadores eran los que no querían esto, Lisa. Hoy se dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se promete un crecimiento del 6% para 2024, ojalá que así sea. Pero estas malas noticias hay quien dice que ya es recesión. Bueno, empezando justo porque no somos economistas, yo no me atrevería a calificar esto de recesión, aunque efectivamente hay varios economistas que sí efectivamente han monitoreado las tendencias de los últimos trimestres, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y sí reportan un estancamiento del crecimiento económico, que en términos económicos de la teoría más básica, pues sí se podría calificar de recesión. A mí en realidad este tema me llama muchísimo la atención porque frente a estas cifras ajustadas que saca INEGI, en donde dicen, bueno, ya tenemos un crecimiento muy chiquitito comparado con el mismo trimestre del año anterior, pero un decrecimiento comparado con con el trimestre anterior inmediato, me llaman mucho la atención porque esto pone a Hacienda, evidentemente, pues en una posición bastante incómoda para el tipo de gobierno que Andrés Manuel López Obrador quiere llevar. Es decir, frente a unas proyecciones de crecimiento que la
misma Hacienda había sacado en el presupuesto de egresos de la Federación y sobre las cuales está planeando tanto sus ingresos como sus gastos, decía, bueno, vamos a estar creciendo por encima del 1%, 1.4 hasta el 1.8 o alrededor del 2% a final del año. Y si este primer trimestre se comporta así, pues Hacienda está en una posición como de jóvenes, como de transferencias directas en muchísimos sectores. Entonces, pues tampoco está por ahí ver que realmente recortemos el gasto. Entonces, o tendrá que ajustar sus perspectivas a la baja o tendrá que tomar decisiones que serán altamente impopulares y que entonces sí se trasladarán al ámbito de lo político, que es de donde sí más o menos le sabemos, ¿no? Y entonces, pues ahí es en donde se empezará a gestar algunos baches para la administración de Andrés Manuel López Obrador. Dos elementos que de lo que yo pude sondear, pues sí hay una incertidumbre altísima que está deteniendo la inversión, además de todos los factores que se mencionaron en la nota, ¿no? El tema de que el sector terciario y secundario no están creciendo, crece pero muy poco el sector primario, ¿no? La confianza del consumidor, que había subido muchísimo, pues de pronto baja. Tenemos menores ingresos por el tema de Pemex, 11.900 millones menos, lo cual pues sí está poniendo al gobierno en una posición relativamente incómoda. Yo no sé cuáles serán entonces las acciones inmediatas que tomará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y no sé si alguno de mis compañeros nos quisiera dar algún tipo de norte. Lecona levantó la mano. Fíjate, también entre las razones, por lo menos las que trae el periódico Reforma: cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, cierre de ductos, bloqueo de vías férreas, política de gasto público, incertidumbre política y económica interna, baja en plataforma de producción petrolera, las huelgas en mercado las mundial, maquilas, ¿no? Y son algunas de las razones, pero Lecona, ¿son malas noticias estas de crecimiento económico? No pueden ser buenas, pero yo me quedo con lo que dijo Enrique Quintana, quien sí le sabe, el director del Financiero, hoy en la mañana en radio y en su columna analizando el tema, dilucida dónde empezó o cuál es el mes fatal entre enero, febrero y marzo. Dice que entre enero y febrero el crecimiento sí hubo crecimiento 1.2, 1.1, y después marzo fue un desastre, o sea, tan mal que el crecimiento promedio es de 0.2%. Entonces, ¿y qué razón da de marzo? Que no lo saben. O sea, sí trasladan, y otros analistas han dicho que pues en marzo se dieron muchas cosas como lo de la CENTE, y ojo, o sea, no hay que caer en un discurso, ahorita hablaremos más de eso, criminalizador, ni mucho menos, por lo que estuvo sucediendo con la CENTE y los bloqueos de la vía de las vías ferroviarias. Pero sí hace un énfasis en que el sector agropecuario va muy bien, que el crecimiento incluso es del 5.6%. La industria es la que cayó 2%. Y es donde están los focos rojos. O sea, lo dice Enrique Quintana para no decir estamos en recesión y no ser catastrofistas. Yo creo que él es más centrado siempre con sus comentarios. Pero él dijo no estamos en recesión. No, estamos... La industria sí está en una clara recesión. O sea, en el sector industria hay una clara recesión. El sector comercio, 1% subiendo también, pero muy poco. Y desde luego que vienen ya todos los análisis. El presidente de la Canacintra salió a decir que la realidad ya debe centrarnos en lo importante. O sea, que algo que muchas veces parece que es debate político, pero aquí es donde se empieza a ver la consecuencia de este tipo de cosas. Hay una desconfianza en cómo se está llevando el gobierno de la República, lo dicen los empresarios, cómo se está manejando respecto a la ley y respecto a las instituciones. El llamado específico que hace Canacintra es no destruir lo que se ha construido. O sea, que en medio de todo lo que se ha construido, claro que hay reformas neoliberales, claro que hay reformas que no convienen, pero tampoco es como que la decisión de Andrés Manuel López Obrador haya sido destrozar las reformas estructurales, ni mucho menos. Entonces tienen que empezar a mandar esos mensajes de confianza a los inversionistas para que la cosa empiece a mejorar, porque sí es ciertamente desde la crisis de 2008 la peor caída que hemos visto y es el peor arranque de sexenio en materia económica, de crecimiento económico de la historia. Y que además las señales ya las habían mandado, perdón que interrumpa rapidísimo, ¿no? Con el tema de la cancelación del aeropuerto, tuvimos una mesa alrededor de las calificadoras, ¿no? Con el tema de la reestructura de Pemex, volvimos a discutir en esta mesa si Pemex estaba volviendo o no susceptible de mayor deuda, susceptible de mayor inversión, la cancelación de la reforma energética que puso sobre la mesa el estado de las finanzas de Pemex, que sabemos pues es uno de los principales contribuyentes al dinero
dinero de las arcas del Estado y que ahora frente a la competencia, que es justo lo que se resaltaba en la nota, pues ve los ingresos caer y con eso pues hay menos cash disponible para el gobierno para gastar. Claro. Sí, pues, lo que me parece es que yo creo que el presidente sí está en la tendencia de destruir todo lo bueno que se había alcanzado, en el sentido en el que, o sea, el INEGI no miente. Es como y sí me preocupa, no deja como Thor cuando recuerda que puede agarrar el... Todavía no estamos hablando de eso, no va a haber ningún spoiler, mañana hablaremos de O sea, Avengers. miren, no solo lo digo yo y muchos otros conservadores. Lo está diciendo Alberto Ramos, analista de Goldman Sachs. Él nos está diciendo que esta desaceleración que se ve tiene que ver con una serie de factores idiosincráticos. Es decir, como bien lo señala Lisa, sí tiene que ver con las huelgas laborales, con interrupciones en el suministro de combustible. O sea, esta graciosada que nos hizo de las pipas fue terrible para el país. O sea, y en aquel momento lo dijimos, y no solo para nosotros desde la capital. Muchos estados, muchas industrias sí se vieron afectadas, y es el primer semestre. O sea, pero en enero y febrero, cuando fue la crisis, no hubo esta caída. Que arranca. O sea, es que eso lo vemos acá cuando estamos analizando números, pero la gente, los dueños de las empresas que tuvieron pérdidas y que no pudieron lanzar sus productos a la exportación, pues definitivamente lo vivieron de manera diferente. Y como bien señalaban, el de Andrés Manuel López Obrador fue el peor inicio de sexenio, y ahí sí voy a decir que sí estoy bien orgullosa, porque con Felipe Calderón el PIB avanzó en este trimestre un 7%, o sea, sí hay una gran diferencia. Entonces esto nos está diciendo, los números no mienten, o sea, esto no se trata de ideologías, de si somos fifís, si son chairos, o sea, se trata justamente de que los números están indicando que los gobiernos panistas llevaban muy bien la economía, aquí no hay pierde. Y en todo caso nos dicen que el reto es evitar otra contracción del PIB porque la economía sí está tendiendo a una recesión, porque hay una desaceleración, tengo que pronunciar la palabra, muy pronunciada. Y, o sea, lo que nos están diciendo, lo que decías de los sectores, o sea, cuando nos están diciendo que la industria y los comercios y los servicios son los que tuvieron este desajuste y este retroceso, pues es bien grave. Porque ¿de qué nos está hablando? O sea, la desconfianza reside en que en una mañanera la economía completa se puede venir para abajo. O sea, y en una mañanera o en un desacierto entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, porque los morenos están peleando, los grupos mercantiles también se pueden espantar pasó con lo de las comisiones bancarias, o sea, ¿no? Que hubo ahí también de repente cierta incertidumbre y cierto nerviosismo. Pero a ver, contrapuntos ahora sí. Pasa de ser Donald Trump a ser Thanos, Andrés Manuel, ¿no? Con un poder... El rey de la noche, como por un cartón por el a ver, yo creo que es normal. No coincido casi en todo con lo que dice Alfredo. Sí, porque en esta parte de que Canacintra no tiene un discurso político, por supuesto que es político. No, nunca dije que no tuviera un discurso político. Están hablando de las reformas estructurales liberales. No dije eso, bueno. O sea, hasta critiqué el hecho de que... Entonces estoy totalmente de acuerdo con eso. Es normal que ahorita, en estos primeros meses de gobierno, haya este resultado del Producto Interno Bruto, primero porque ha habido conflictos que eran previsibles, pero que en lo inmediato sí generan la desaceleración. Por ejemplo, el tema de las huelgas en Tamaulipas, que la verdad es que le ha convenido en mucho al sector trabajador allá en el estado. Ahorita ya hay normalidad el laboral, normalidad entre comillas, porque la inseguridad sigue, pero en cuanto al trabajo, a la clase obrera, están en mejores condiciones gracias a su lucha, que no tuvo nada que ver ahí sí con los esfuerzos de la 4T. La gente, los obreros, las trabajadoras se organizaron y lograron mejoras en sus condiciones salariales. Entonces, eso, si en algún momento provocó una desaceleración, en otro momento va a generar mejoras económicas. Se contrasta la percepción. Sí, yo creo que, insisto, este proceso es normal en este primer momento, porque además se están combatiendo muchos de los vacíos, de los hechos de corrupción que tanto se han denunciado. Muchos contratos que venían del sexenio anterior se tuvieron que frenar para revisar, para rearticular, y eso genera, por supuesto, porque aquí Ana Villagrán dice que Calderón creció 6%, 7% el primer trimestre. Igual prometió crecimiento del 5% y nunca llegó ni al 2,5%. Bueno, pero no estábamos como estábamos ahorita. La circunstancia también de la percepción,
Por supuesto que no es la misma del sector empresarial, que siguen presionando para que ciertos privilegios se les mantengan, que la percepción general, la confianza del consumidor aumentó 16.4 en este mismo periodo. Pero, el otro tema que tiene que ver, los números no mienten. ¿Esos datos de qué? Del INEGI. INEGI también. La inflación bajó 0.34%. Es un gran, una gran noticia. 0.34%. Ahora, en la nota inicial decía, mucho también de la desaceleración del Producto Interno Bruto tuvo que ver con este proceso de combate al huachicol y que sí generó un problema de abasto. Ese problema de abasto ya se resolvió y se redujo el 95% el robo a combustible. Eso también se tendrá que reflejar en la economía en lo inmediato. Es decir, estamos en un proceso aún de transición de las políticas, y más que de las políticas neoliberales, de los hechos de corrupción que vimos durante estos últimos sexenios, y ahora comienza ya los indicios de que va a haber mejoría. La reforma laboral, el aumento al salario mínimo, hay varios indicios que nos dicen... A ver, Big Brother me está diciendo... Big Brother me está diciendo que tenemos muy poco tiempo este programa, que hay demasiada publicidad al parecer y que tenemos que ir a una pausa, pero ya... para acelerar la economía. Lo ligamos con el siguiente tema, con el tema que viene a continuación, que es la ley de austeridad republicana, que ya pasó en la Cámara de Diputados, pero que la reforma educativa no ha pasado en el Senado. ¿Cómo cierra el periodo ordinario de sesiones en el Congreso? Regresamos con esto y con economía a punto y contrapunto.